lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Anteriormente estábamos viendo, haciendo análisis de los amplificadores, ya sean con transistores BJT o MOSFET, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a profundizar un poco en el análisis de estos transistores, ¿verdad? Para amplificación de pequeñas señales, ¿ok? Entonces, hay algunas técnicas, ¿verdad? Que existen que hacen que sea un poco más sencillo el análisis de estos circuitos, ¿ok? Entonces, eh, vamos a empezar. Básicamente el día de hoy va a ser pura teoría. Vamos a ver los conceptos y los tipos, ¿verdad? Las simplificaciones que podemos hacer, ¿verdad? Para la próxima clase entrar en ejercicios, ¿ok? Entonces, la polarización de un transistor es la responsable de establecer las corrientes y tensiones que fijan su punto de trabajo en la región lineal, ¿verdad? Eso es lo que vimos, el punto de trabajo, cómo, cómo ubicar y, ¿verdad? Y cómo hallar, ¿verdad? Regiones donde los transistores presentan características más o menos lineales. Como vimos, no es tan lineal, pero tenemos un cierto margen donde podemos llamar o considerar lineal esa zona. Al aplicar una señal alterna a la entrada, el punto de trabajo se desplaza y amplifica esa señal. Eh, el análisis del comportamiento del transistor en amplificación se simplifica normalmente cuando se utiliza el llamado modelo de pequeña señal obtenido a partir del análisis de transistor a pequeñas variaciones de tensiones y corrientes en sus terminales. Eh, Ese modelo es lo que vamos a analizar y usar ahora, ¿ok? Bajo adecuadas condiciones, el transistor puede ser modelado a través de un circuito lineal que incluye equivalentes de Thevenin, Norton y principios de teorías lineales. El modelo de pequeña señal del transistor es a veces llamado modelo incremental de señal. Los circuitos que se van a estudiar aquí son válidos a frecuencias medias. En la práctica, el estudio de amplificadores exige previamente un análisis en continua para determinar la polarización de los transistores. ¿Ok? Siempre cuando vamos a hablar de transistor, tiene su componente continua y su componente alterna, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener en cuenta. Posteriormente, es preciso abordar los cálculos de amplificación e impedancia utilizando modelos de pequeña señal con el objeto de establecer un circuito equivalente. ¿Ok? Ambas fases en principio son independientes, pero están íntimamente relacionados. ¿Ok? Eh, y bueno, en este circuito, básicamente lo que se hace, el circuito simplificado, se mete un circuito dentro de una caja y lo que se mira es eh, la tensión de entrada, la tensión de salida, la corriente de entrada y la corriente de salida, ¿ok? Em, con esas dos tensiones, con esas tensiones y corrientes, podemos calcular también la corriente, o sea, la impedancia o la resistencia de entrada eh, y la resistencia de salida, ¿ok? Entonces, a ver, no, sí. Entonces, yo aquí voy a tener una resistencia de entrada que va a ser igual, le vamos a llamar impedancia de entrada y acá voy a tener una resistencia de salida que va a ser una impedancia de salida, ¿ok? Bueno, entonces este es un circuito reducido, ¿verdad? Equivalente. Nosotros no sabemos qué hay adentro, pero con estos datos de tensión, corriente e impedancia, eh, tenemos un circuito equivalente, ¿ok?
Entonces le llama red bipuerta, ¿ok? Entonces, teoría de redes bipuerta, el comportamiento de un circuito lineal bipuerta. Bipuerta es porque tiene entrada y salida, ¿ok? Tal como se muestra en la figura 2.1, que es esta figura que vimos, puede ser especificado a través de dos corrientes, I1 y 2, y dos tensiones V1 y V2, en función de las dos posibles variables seleccionadas como independientes. Ese circuito lineal puede ser caracterizado mediante cuatro tipos de parámetros. ¿Ok? Tenemos parámetros Z, Y, H, G. Después vamos a ver a qué corresponde eso. ¿Ok? Que en notación matricial se expresa de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es una ecuación matricial, ¿verdad? En realidad esta es una ecuación de esta forma, ¿verdad? O sea, esta es una ecuación. A ver. Es una ecuación matricial. Y sí, es una ecuación de tensión, impedancia eh, por corriente, ¿ok? En esta ecuación, aquí tenemos corriente es igual a el parámetro I por tensión. Tensión, sí. Ok, y acá ya hay una mezcla, ¿verdad? Pero básicamente son ecuaciones en forma matricial, ¿ok? No vamos a ver nosotros eso, es para que sepan nomás, ¿verdad? Entonces, los parámetros en realidad, el parámetro que nos interesa a nosotros ahora mismo es el parámetro H, ¿ok? Eh, y se escribe H o híbridos, ¿ok? Entonces, son los que mejor caracterizan el comportamiento lineal de pequeña señal de un transistor bipolar. Estos parámetros relacionan la tensión 1 e corriente 2 con la corriente 1 y tensión 2 mediante la siguiente ecuación. Entonces, de esta ecuación, que es el parámetro H, tenemos, tenemos esta ecuación, ¿ok? Sale esta ecuación. Ok, claro, pues, sí. Entonces, como se obtiene B1, tenemos B1 va a ser igual a este por este y este por este. Sería eso, ¿verdad? Como tenemos la ecuación. Es una multiplicación matricial HI1 por I1, HR por B2, ¿ok? Y lo mismo se hace con con I2. Va a ser HF por I1, HO por B2. Es una multiplicación matricial para obtener estos valores, ¿ok? Entonces, tengo estos valores, o sea, esta ecuación representativa en donde yo tengo mis parámetros H. Entonces, donde tengo que la resistencia de entrada con salida en corto va a ser HI, ¿verdad? Resistencia de entrada, ¿ok? Y va a estar dada por la ecuación tensión de entrada, que según nuestro circuito, esto, ¿verdad? Es tensión B1 dividido la corriente I1. En ley de Ohm tenemos que la tensión va a ser igual, perdón, la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que básicamente mi H va a ser resistencia, ¿ok? HI va a ser la resistencia de entrada o la impedancia de entrada. ¿Y cómo yo calculo? Y tengo que tener en cuenta esto. Tengo que cortocircuitar mi salida, ¿ok? Después vamos a ver bien de eso. Pero es importante tener este dato en cuenta, ¿ok? Que
que esta tensión que está acá yo voy a agarrar y esta salida voy a poner en cortocircuito, ¿ok? Y ahí voy a calcular la tensión de 1 y la corriente de 1, ¿ok? Luego tenemos ganancia inversa de tensión con entrada en abierto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir en abierto? Que voy a tener corriente de entrada cero, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es, dice ganancia inversa. Entonces, HR va a ser mi ganancia inversa y va a ser la tensión de entrada sobre la tensión de salida. Normalmente, la ganancia se calcula la salida, tensión de salida sobre la ganancia se calcula sobre la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿verdad? En este caso es inversa, entonces se hace, esto va a ser así. Entrada sobre salida. Entonces, si tiene ganancia, va a ser el resultado un número menor a 1. ¿Ok? Entonces, la ganancia inversa es HR. HF es la ganancia de corriente de salida en cortocircuito. ¿Ok? Ganancia de corriente con salida en cortocircuito. Lo mismo. La salida pongo un cortocircuito y hago el cálculo de la corriente 2, ¿verdad? Que va a ser la corriente máxima sobre la corriente 1. ¿Ok? Luego, conductancia de salida con entrada en abierto. Entrada en abierto significa corriente 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, eh, entonces, tengo que calcular eso, la tensión de entrada sobre la tensión de salida, que es V2. Por ejemplo, si yo quiero calcular esto, ¿verdad? Si se fijan en mi ecuación, si yo reemplazo esto, y básicamente siempre se despeja de esta ecuación. Porque si yo quiero, por ejemplo, de acá quiero sacar HI, ¿verdad? Entonces me dice que para B2, voy a escribir acá, HI por I1 más HR por B2. Me dice que B2 es 0. Entonces esto va a 0, todo esto va a 0. Y me queda que B1 es igual a HI por I1. Despejando esto me queda que I1, perdón, que HI va a ser igual a B1 sobre I1, que es esto lo que tengo aquí como ecuación, si se fijan. Y lo mismo para todas las otras ecuaciones, ¿ok? Entonces, yo tengo ya las ecuaciones, vamos a decir, simplificadas para hallar mis parámetros H, ¿ok? Entonces, si yo me voy a un circuito, un modelo circuital, ¿verdad? Un modelo circuital en parámetros H de un circuito lineal, voy a tener la siguiente simplificación, vamos a decir. Recuerdan que nosotros teníamos un cuadradito acá. Bueno, ahora en el modelo equivalente en parámetros H, este es el circuito que estaba dentro, ¿ok? Para, para parámetro, a ver, otro parámetro que teníamos era parámetro Y va a ser otro circuito, ¿ok? Entonces, nosotros que nos vamos a fijar o nos vamos a eh, concentrar en el parámetro H, este es nuestro circuito equivalente y es una fuente de corriente, ¿ok? Una fuente de tensión con una resistencia en serie y aquí una resistencia en paralelo, ¿ok? Entonces, bueno, y mi fuente de corriente es HF por I1, HO es la conductancia, que es la conductancia a la menos 1, que es la resistencia aquí en paralelo. HI es la impedancia de entrada, era la resistencia de entrada.
y HR es la ganancia inversa de tensión, ¿ok? Entonces, cuando vamos a armar un modelo equivalente, es este el circuito que debemos tener en cuenta con sus parámetros H, ¿ok? Entonces, análisis de un circuito empleado parámetro H, un circuito lineal, por ejemplo, un transistor actuando como amplificador puede ser analizado estudiando su comportamiento cuando se excita con una fuente de señal externa V sub S, ¿verdad? Con una impedancia interna de RS y se añade una carga ZL, ¿ok? Entonces, nosotros para empezar tenemos aquí el circuito, ¿verdad? O sea, tenemos la fuente de señal pequeña, alterna de su S, tenemos la resistencia de entrada RS y la resistencia de salida, que es la cara que se añade, es ZL, ¿ok? Impedancia L, ¿ok? Entonces, tal como se indica en esa figura, ¿ok? El circuito lineal puede ser sustituido por su modelo equivalente en parámetro H, que es el siguiente circuito que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, de aquí pasamos a este modelo. ¿Y qué es lo que cambiamos? Esta caja cambiamos por el modelo híbrido, ¿verdad? Entonces, le agregamos la resistencia HI, la fuente de tensión, la fuente de corriente, la resistencia en la inductancia o la resistencia en paralelo, ¿ok? A la salida. Y lo que tenía en la entrada y la salida, que es la resistencia de carga y la fuente de señal con la resistencia de entrada, ¿ok? Entonces, resultado del circuito de la figura 1. Existen 4 parámetros importantes que van a caracterizar completamente el circuito completo. Ganancia en corriente, impedancia de entrada, ganancia de tensión e impedancia de salida, ¿ok? Entonces necesitamos ganancia de la resistencia de entrada y salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente. Esos 4 parámetros me definen el circuito completo, ¿ok? Entonces, analizando la ganancia de corriente, vamos a hacer eh, la ganancia de corriente, ¿ok? Primeramente, se define la ganancia de corriente de un circuito eh, AI, ¿verdad? Entonces, AI es la ganancia de corriente, ¿ok? Ok. Como la relación entre la intensidad de salida e intensidad de entrada, ¿ok? Entonces, yo tengo que la intensidad de salida va a ser la corriente que hay sobre la carga, ¿ok? Y la corriente que hay, la corriente de entrada que es una sola, ¿ok? Y uno. Pero ¿qué pasa? IL es inversa a la corriente I2. Si se fijan aquí, aquí yo tengo direccionado esta corriente en este sentido y la corriente I2 en el otro sentido, ¿ok? Entonces la corriente I2 siempre va a ser inversa. ¿Por qué? Porque él entra al circuito. No, esto es por definición, ¿ok? Nosotros obviamente sabemos que la corriente siempre es, la salida va a ser hacia afuera, ¿verdad? Entonces por eso eh, siempre tenemos esta consideración. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la ecuación para hallar nuestra ganancia de corriente. Entonces existen, este cociente se obtiene resolviendo las siguientes ecuaciones extraídas del circuito de la figura 2.4, que es el de abajo. Entonces, eh, tenemos que la corriente I2 a ver, la corriente I2 va a ser igual a HF1 más, a ver, haciendo la ley, vamos a hacer la
la ecuación, ¿ok? Yo tengo aquí, a ver, corriente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Las corrientes. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. O sea, si yo meto aquí una corriente, o sea, que la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale. Entonces, I2 es la corriente que entra, va a ser igual a, vamos a ponerle I3 y 4, ¿ok? Porque esas son las corrientes que salen, ¿ok? Entonces va a ser igual a I3 más I4, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar I3 por su equivalente. Y bueno, I3, ¿cuánto vale? Yo sé que por la ley de Ohm tengo que mi corriente va a ser igual a tensión sobre resistencia, ¿ok? Entonces, la tensión que tengo acá, ¿cuánto es? Y es V2, ¿ok? V2 dividido la resistencia, que es HO1, ¿ok? A la menos 1, ¿ok? Más la corriente que hay en I4. Y I4, ¿cuánto es? Es el generador en sí de corriente, ¿ok? Entonces va a ser igual a esto, HF I1, ¿ok? Esta es mi ecuación, ¿ok? Para arreglar mejor, este que está a la menos 1, paso arriba multiplicando a la más 1 y me queda así. V2 por H sub 0 más HF por I1, ¿ok? Entonces esta es la ecuación de I2, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí. Ahora, para calcular la tensión V2, y la tensión V2 va a ser básicamente corriente por resistencia, ¿verdad? Según mí, va a ser corriente por resistencia, ¿ok? Entonces, ¿y qué corriente yo conozco que es única? Y bueno, conozco esta corriente IL, ¿verdad? Y sé que es opuesta a I2, pero en igual magnitud. Entonces voy a hacer voy a hallar la caída de tensión en esta resistencia y va a ser V2, va a ser igual a corriente que va a ser menos I2 por la resistencia que es ZL, ¿ok? Ahí tengo mi otra ecuación que es esta, V2, ¿ok? Entonces, vamos a despejar y reemplazar en en nuestra ecuación de ganancia, ¿ok? Entonces, voy a reemplazar I1 I1 sobre I2 y me va a dar, a ver, I1 sobre I2. I2 tengo que es, a ver, vamos a ver. I1, ok. Bueno, eh, evidentemente esto se reemplaza aquí y este I1 se simplifica con este I1, ¿ok? Quedando de alguna forma ah, esta ecuación, ¿ok? Entonces, esa es la ecuación equivalente. O sea, podemos calcular esto, ¿verdad? Pero básicamente es reemplazar I2 aquí en el numerador y hacer, creo que se multiplica por, a ver, vamos a hacer aquí, es HF por I1 sobre I1 más
HOV2. Ok. Creo que se multiplica aquí menos HB2 sobre HB2 para poder sacar esto y poder simplificar estos dos, ¿verdad? Pero realmente no sé cómo hacer la simplificación aquí, pero tenemos este resultado simplificado, ¿ok? Entonces, ganancia de corriente es esta nuestra ecuación, ¿verdad? Al final nosotros vamos a tener un formulario donde vamos a tener todos estas fórmulas, ¿ok? Por eso no es que eh, me interesa tanto que aprendan cómo calcular ni nada de eso, sino más bien es para mostrarle de dónde sale, ¿verdad? Tener una idea de dónde sale, ¿ok? Entonces, ganancia corriente. El otro punto muy importante era la impedancia de entrada, ¿ok? Hablamos aquí anteriormente de ganancia en corriente y que esto que ya está. Ahora vamos a ver ganancia de entrada, ¿ok? Perdón, no es ganancia, es impedancia de entrada, ¿ok? Entonces la impedancia se define la impedancia de entrada del circuito y vamos a poner ZI como la relación entre la tensión y corriente de entrada, ¿ok? Resolviendo el circuito de entrada se demuestra que eh, es la tensión de entrada sobre la corriente de entrada, tenemos esto, ¿ok? Entonces, esto, ok, esto tenemos, y tenemos que sacar aquí estos parámetros, ¿ok? Bueno, tenemos que B1 sobre I1, ¿ok? Y tenemos que hallar B1 tenemos que, con respecto a esto, con respecto a esto, a este circuito equivalente de adentro del circuito, tenemos que va a ser igual a I1, B1 va a ser igual a I1 por HI más HR por B2, ¿ok? Entonces, eso es B1, ¿ok? Y de vuelta, aparentemente se simplifica aquí. Ahora yo tenía I1 y se simplificó acá, ¿verdad? Entonces, esto es una resolución de ecuaciones, nada más. Al final tenemos que la impedancia va a ser igual a la HI, el parámetro HI, menos HF por HR, ¿verdad? Todo en referencia a los parámetros de H, ¿ok? Que es lo que me interesa. Y aquí la resistencia o la impedancia de salida, o la resistencia de carga, mejor dicho, ¿ok? Entonces, nótese que la impedancia de entrada depende de la carga ZL, que es la carga en la salida, ¿ok? Entonces, esto es una ecuación también que voy a tener bien apuntado, ¿ok? Entonces, al final yo le dejo una tabla para donde están todos estos parámetros, ¿ok? El otro punto, la otra, el otro parámetro es la ganancia de tensión. Y bueno, en la ganancia de tensión, de la misma forma, se define la ganancia de tensión a ver como la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, como se demuestra a continuación. La tensión a veces se puede expresar en función a la ganancia de corriente y la impedancia de entrada. ¿Ok? Entonces,
Ganancia de tensión va a ser igual. Salida sobre entrada. Entonces, la tensión de salida a ver un poco, tensión de salida, de dónde sacan estos valores, lo que quiero ver. Ah, ok. ¿Por qué? A ver, es tensión de salida. Algo no está bien acá. Eh, bueno, creo que acá esto no está bien. Vamos a tratar de hacer, bueno, vamos a tratar de calcular un poco. Tensión de salida, tengo que menos I2 por ZL, menos I2 por ZL, dividido tensión de entrada va a ser igual, tensión de entrada va a ser igual a, y bueno, ya esto. No, acá tengo esto. Ganancia de entrada. A ver, a ver, a ver. Ganancia de corriente por impedancia de entrada. Bueno, lo que importa, bueno, no sé de dónde saca esta ecuación, pero aquí tenemos la ecuación que nos va a servir para hallar la ganancia de tensión, ¿ok? La ganancia de tensión. Si se fijan acá, está eh, en función de la ganancia de corriente y la ganancia de entrada, perdón, la impedancia de entrada y la carga, ¿ok? Entonces, con respecto a esto, se saca entonces la ganancia de tensión y por último la tensión de la impedancia de salida. Entonces, anteriormente vimos la impedancia de entrada y eh, le nombramos con la letra Z, ZI. Ahora vamos a definir la impedancia de salida como Z sub 0, ¿ok? Entonces, vista a través del nudo de salida del circuito lineal como la relación entre la tensión de salida y la corriente de salida. Supuesto anulado el generador de entrada, o sea que sin la tensión de entrada BS, ¿ok? Y ausencia de carga, ¿ok? Entonces, se elimina la carga, se cortocircuita, en teoría, se cortocircuita la entrada, ¿ok? Se anula la carga en abierto, esto significa corto, y esto abierto, ¿ok? Cuando es infinito, ¿ok? Entonces, se demuestra que la tensión de salida sobre la corriente de salida. Y tenemos la ecuación ya simplificada con los parámetros híbridos de H de esta forma, ¿ok?
Entonces, nótese que la impedancia de salida depende de la resistencia de entrada. En el anterior caso, la resistencia de entrada dependía de la resistencia de carga. En este caso, la impedancia de salida depende de la resistencia RS de entrada. Cuando decimos la resistencia RS es la resistencia fuera del circuito equivalente, ¿ok? Que es esta. Ok. Entonces, estos cuatro parámetros permiten definir dos modelos simplificados muy utilizados en el análisis de amplificadores. Modelo equivalente de tensión y modelo equivalente en corriente o intensidad. Ok, vamos a ver los dos. El, el modelo equivalente en tensión, que es esta que estamos viendo, utiliza Thevenin en la salida y, y el de intensidad, que es este circuito, ¿verdad? Utiliza Norton. Ambos modelos son equivalentes y están muy relacionados por la ecuación que vamos a ver enseguida. Eh, ok. Bueno. A ver, un ratito. Bueno, entonces, modelo equivalente en tensión. En tensión tenemos eh, la, la, la impedancia de salida, para que tenemos la ecuación. Tenemos un generador de tensión, ¿verdad? Que es la ganancia de tensión por la tensión de entrada. Y luego tenemos en la entrada una impedancia de entrada, ¿ok? Esos tres parámetros son para la tensión. Para la corriente lo que varía es, en vez del generador de tensión, un generador de corriente con la impedancia de salida en paralelo con el generador, ¿ok? Entonces, la resistencia RS de la fuente de la entrada influye, cuando hablamos de la resistencia RS, es la resistencia que está antes del circuito, que es este, ¿verdad? Bueno, este, ¿verdad? Antes del circuito equivalente, ¿ok? Y se refiere a la resistencia de la fuente, ¿ok? Cuya entrada influye en las expresiones de la ganancia de tensión o intensidad cuando se refieren a la fuente de excitación de entrada. En la figura 2.5 a la ganancia de tensión referida a la fuente B sub S, a B sub S, tensión B sub S
A ver, eso sostiene analizando el divisor de tensión entre de tensión de la entrada formado por RS y ZI, ¿verdad? Que es ganancia, impedancia de entrada por la resistencia RS. Y bueno, y se hace divisor de tensión, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos ganancia de entrada por V sub 1 sobre V sub S. Y tenemos esto, ¿ok? Un divisor de tensión, ¿está? Donde RS se analiza también, ¿ok? Es la ganancia de tensión en V sub S, ¿ok? Con V sub S. De la misma manera, la ganancia de corriente de intensidad referida a la fuente IS A y ganancia de corriente S se obtiene analizando el divisor de corriente formado por RS y R y Z de entrada, impedancia de entrada. Entonces tenemos la corriente L sobre la corriente S, ¿ok? Y de la misma forma, ambos términos se multiplican por I1 y ahí se saca que IL sobre I1 es la ganancia de corriente y I1 sobre IS es un divisor de tensión, ¿ok? Perfecto. Entonces, despejando en las ecuaciones, ganancia de tensión y ganancia de corriente, sustituyendo en 2.8, que es la ecuación anterior, se obtiene la relación entre ganancia de tensión de S y ganancia de corriente de S, dando como resultado esto, ¿ok? Esta es la relación. En realidad es así, ¿verdad? Ganancia de V sub S sobre ganancia de corriente S es igual a ZL sobre RS. De ahí se despeja, ¿ok? Bueno. Vamos a dejar hasta aquí el tema de la teoría. ¿Verdad? Vamos a continuar la próxima clase para que no se vuelva muy largo. Entonces, eh, vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Dale, No sé profe. no sé si alguien tiene Dale, algo profe. que comentar, preguntar. Así continuamos la próxima clase. A modo de aclaración, además, la clase anterior, Sí, permiso, a modo de sí, aclarar, profe, la clase anterior vas a subir como grabación, ¿no? sí. En realidad Ok, no es clase, sino que gracias, solamente eso. es un experimento que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Y monté el circuito para ver un inversor de, como una demostración de la aplicación de los transistores, ¿verdad? Entonces vamos a generar de 12 voltios a Ok, 220 voltios alterna. Entonces, nada más para darle un final a ese proyecto, ¿verdad? Y a ver si nos queda tiempo, vamos a ver para entiendo. hacer la práctica presencial en el laboratorio, ¿verdad? Pero depende cómo vaya avanzando el tema. Ok, dale, gracias, profe. Dale, quedamos así, entonces nos vemos la próxima semana. Igualmente, buenas noches. Dale, chao, Dale, chao. profe.